Aplaude López Obrador otro tono del clero y avala convocatoria al narco. Sí, muy precisa la cabeza de Milenio, y viene también destacada en la portada la columna de Pigmenio Ibarra, que dice: los obispos se tardaron 12 años en alzar la voz. Buen día, Pigmenio. Buen día, ¿cómo estás? La portada de Milenio y tu columna. Pues sí, yo celebro el comunicado de la Conferencia Episcopal, porque desbroza un poco la cosa, lo que se había, las primeras declaraciones que entiendo, y aquí estuvimos cuando declaró un padre jesuita, que yo te decía con todo respeto y entendiendo el dolor, que la declaración me parecía fuera de tono. Hace 8 días. Sí, me parecía fuera de tono. Y hubo más declaraciones en ese sentido, y ahora la Conferencia Episcopal precisa y dice que hay que buscar un camino de justicia y reconciliación para construir la paz. Entonces yo celebro ese llamado, que es una jornada nacional de oración a la que convocan, en la que tienen un párrafo donde llaman a orar por los victimarios. El punto 3. Concretamente el 31 de junio. Ya esto se suma a lo que dijo el obispo de Chilapa, en Guerrero, y varios obispos que han dicho que es preciso extender la mano a las organizaciones criminales, o hablar con ellos al menos, que es una corriente en boga. Se ha hablado mucho, en Colombia se intentó, no con demasiado éxito, por cierto. A mí me tocó cubrir la guerra de los extraditables. Estuve en el peor momento de la guerra de Pablo Escobar en Colombia. Y había voces que se alzaban a favor de una negociación. De hecho, se lograron negociaciones con ciertos capos que fueron a dar a la cárcel, pero no fueron extraditados. Y rindieron sus organizaciones. Y eso logró en cierto momento bajar un poco la violencia. Pero la realidad es que hasta la muerte de Pablo Escobar eso siguió. La guerra es como un autobús que viene bajando por Constituyentes a 100 kilómetros por hora. No lo paras en unos cuantos metros. Es una dialéctica, una espiral incontenible. Y tarda mucho tiempo. Y entonces yo celebro que los obispos se pronuncien en este sentido, pero lamento que no lo hayan hecho antes. Los obispos y los jesuitas. Sí, y ayer la Arquidiócesis de México también. Sí, hay una voz de la Iglesia, como no se había escuchado antes, en contra de la violencia, que está proponiendo la posibilidad de un acuerdo con el crimen organizado, de tender una mano. Y el presidente ayer dijo, bueno, pues hay que ver. Y está llamando a un diálogo nacional. Y yo creo que eso es correcto. Lo único que lamento, insisto, es que se hayan tardado tanto. Porque muy otra sería la historia del país si fuerzas como la Iglesia, como la alta jerarquía eclesiástica, porque hay muchos sacerdotes que sí se han opuesto a la violencia y han pagado incluso con su vida, y que han tenido un papel relevante en sus comunidades, en las zonas más apartadas del país, como los propios jesuitas de la Tarahumara. Pero, independientemente de eso, la alta jerarquía ha tenido otra actitud. Y de alguna manera dio su aval con su silencio al esfuerzo militar emprendido por Felipe Calderón, a la cruzada. Te ríes porque vuelvo a lo mismo. No, pero por lo que ponen en las redes sociales, pero bueno, no me río. Venga. Pero vuelvo a lo mismo. Sí. ¿Por qué? Porque hay que analizar las causas de la violencia para poder conjurarlas. Sí. Y eso es lo que le digo un poco a los obispos. Que el saldo de las usurpaciones en México ha sido sangriento siempre. Siempre. Mira, Monseñor Oscar Arnulfo Romero,
El Salvador. Alzó la voz. Lo mataron por esa razón. Pero su voz resonó como la voz de Ignacio Ellacuría, como la voz de Segundo Montes, dos sacerdotes jesuitas, que hablaron de negociación, que hablaron de paz, que hablaron de justicia. Y esa voz por la justicia debiera haberse sentido en los púlpitos y en los palacios arzobispales de México desde hace muchos años. Y en ese sentido, creo que la contribución de la alta jerarquía que hoy hace hubiera sido más oportuna y nos hubiera evitado muchos sufrimientos. Pues vamos a ver qué respuesta tiene por parte de los católicos, de los fieles, a partir del domingo, porque esta jornada comenzaría, va a ser todo julio, el domingo, y lo que dice Pigmenio, en especial el domingo 31, ¿cómo es el punto 3 de la convocatoria? Punto 3 dice, como signo profético de nuestra iglesia, las Eucaristías del día 31 de julio, pidamos por los victimarios, oremos por sus vidas y la conversión de sus corazones, tendamos la mano para recibirlos con el corazón arrepentido a la casa de Dios. Ellos también son nuestros hermanos y necesitan nuestra oración. En negrillas, no más violencia en nuestro país. Me parece que ese es un punto de inflexión. O sea, y lo ha dicho el presidente muchas veces, el ser humano no es malo por naturaleza, son las circunstancias las que nos conducen a eso. Y hemos hablado, el otro día hablábamos de estos jóvenes que aprendieron a matar hace 12 años y cuya carrera criminal, si tú ves las trayectorias, pues le quedan 5 o 6 años todavía. Y no saben hacer otra cosa. No saben hacer otra cosa. En la muerte han crecido, con el fusil al lado han crecido. Sus pruebas de lealtad son asesinatos. Entonces, tenemos un problema ingente. Tenemos que desmontar un ejército, un sicariato activo. Y ese desmontaje no puede ser por la violencia, porque eso solamente generará más muertes. ¿Cómo desmontas esto? La Iglesia ofrece una alternativa por la vía de la oración, pero en el mensaje hay un llamado al arrepentimiento y a la redención, no a la aniquilación. Bueno, vamos a ver qué respuesta hay. Y sí, yo coincido, un cambio de tono muy notable de la discusión, todavía muy presente la semana pasada, entre algunos jerarcas de la Iglesia, del episcopado, de los propios jesuitas, y el presidente López Obrador, con el comunicado del lunes en la tarde, el lunes del episcopado. Hay un llamado, sí, a una movilización, aunque ayer nos aclararon aquí en entrevista que más que una movilización es una reflexión y oración, que fue bienvenido ayer por el presidente López Obrador, el llamado, también por César Yáñez, el flamante subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. 8:20, hacemos pausa, volvemos. Con Ciro Gómez Leiva por la mañana. Bueno, 8:24, Epigmenio, algo más sobre el tema de los obispos. Pues no, básicamente... Insisto, vamos a ver qué respuesta hay. Vamos a ver qué respuesta hay. A partir del domingo. Y creo que vale la pena, sí, trascender esta crítica banal de los abrazos y no balazos y entender de qué se trata. De cómo resolver a profundidad el problema de la violencia, hacia dónde movernos. Los obispos abren una puerta y dicen, Sí. la puerta de la redención. ¿Es posible la redención? ¿Qué tipo de negociación es posible?
¿Cómo sería? ¿Cuándo? ¿Cómo sería? ¿Con ¿Cuándo quiénes? sería? ¿Qué ejemplos hay en la historia del mundo? No, ¿cómo podría ser en México? ¿Cómo sería en México Sí. concretamente? ¿A cambio de qué? ¿Qué se gestiona? En el plan de seguridad de López Obrador había todo un apartado sobre la regulación de la droga. Nosotros tenemos el problema ingente de la relación con los Estados Unidos y el hecho de que somos vecinos del país que es el máximo mercado de consumo de drogas. Y es al mismo tiempo uno de los más importantes productores de armamento del mundo. Y necesita además, por otro lado, oxigenar su economía. Y el dinero de la droga, que es un dinero franco, le viene muy bien. ¿Cuánto vale el mercado de la droga en Estados Unidos? ¿300 mil millones de dólares? No lo sé. Habría que hacer un cálculo. Porque si sabemos cuánto vale la cocaína aquí, el fentanilo aquí, cuánto vale en Nueva York, entonces tenemos que hacer el cálculo. Y tenemos que ver quién es el dueño de lo que en telefonía se llama la última milla. ¿Quién controla el acceso directo al consumidor? ¿Un narcotraficante apellido González o Martínez? No. No, un narcotraficante apellidado Mackenzie, Smith o Johnson. Y de eso nunca hablamos. Lo del tráiler de la semana pasada Vamos a migrantes. nos habla de la existencia de un crimen organizado de alto nivel, capaz de burlar los aparatos, los dispositivos de alta tecnología, para meter 60 personas en un tráiler. ¿Cuántos kilos de droga pueden cruzar todos los dispositivos, no solamente en la frontera con México, sino en los litorales de los Estados Unidos? Entonces, nuestro problema central es cómo vamos a resolver el problema no nosotros, cómo los Estados Unidos va a enfrentar el problema del consumo de drogas y cómo esto crea la necesidad ingente de proveedores de droga, que por naturaleza se vuelven criminales. Entonces, tenemos un problema. Ciertamente la Iglesia abre otra puerta, pero tenemos que abrir la puerta diplomática. Ahí está Marcelo Ebrard demandando a los proveedores de armamento. Tenemos ahora que insistir en que esta guerra debía librarse en todo caso en territorio estadounidense. En Ingobernable hicimos una cita, un discurso que le costó la vida al presidente. La serie que le costó la vida al presidente. De la serie. De la serie, sí. Donde decía el presidente, vamos a cerrar la frontera, pero de sur a norte, de norte a sur, para que no entren armas ni dólares. Y si la droga pasa, que la controlen allá. Esta es su guerra. Difícil, ¿no? Pero difícil ver al presidente López Obrador el martes diciendo eso en Washington. No lo va a decir, pero sí de alguna manera sí enfatiza siempre que el problema del consumo y el problema de las armas enfatiza el carácter de la sociedad norteamericana, siempre. Lo está diciendo con Assange. O sea, hay una especie de hipocresía en el sistema norteamericano que habla de libertad y democracia y está a punto de condenar a 75 años si llega a los Estados Unidos a un periodista que reveló crímenes de lesa humanidad. Pues sí. Entonces, a lo de los obispos de esta oración por los victimarios, añadiría una presión sobre los Estados Unidos para que resuelvan el problema de la droga en su territorio, combatan al crimen organizado en su territorio y dejen de estigmatizar a los mexicanos, o a los colombianos, o a los italianos, o a los rusos. Fíjate la matriz, siempre la mafia en los Estados Unidos es un grupo extranjero. Siempre. Desde Mario Puzo y El Padrino. Sí.
Los chinos, los italianos, los rusos, los colombianos y los mexicanos. Carlos Fuentes decía que los Estados Unidos necesitan a Moby Dick. Necesitan el gran enemigo extraño. Somos nosotros, son los mexicanos, fueron los colombianos en su momento, nunca son ellos. Bueno, el martes va el presidente López Obrador, El martes 12. Ya estaremos comentando. Ya hablaremos el miércoles aquí de esa reunión. Bueno,